Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes Suárez. Él preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Una fecha importante, fecha que fue determinada por la Corte Constitucional, se cumple a fines de este mes, licenciado Llanes. Se refiere al plazo para que se haya reformado un artículo 7 de la Ley Reformatoria de la Seguridad Social y del Banco del IES que viabilice, permita la elección de integrantes del Consejo Directivo del IES. ¿Cómo va este tema cuando los plazos están ya por agotarse? Sí, no hemos recibido, buenos días, estimado Gustavo, cordial saludo para usted y para la audiencia. No, hemos recibido nosotros la invitación del señor presidente de la República para sentarnos a elaborar el contenido del artículo 7 de la ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del IES, que se puso en vigencia en julio, el 22 de julio del año 2024. Entonces Tienen no que hemos hacerlo recibido... conjuntamente. Sí, porque la Corte emitió la sentencia el 9 de enero del presente año. La Corte le comunicó al gobierno el 30 de enero del presente año de que, entre otras cosas, ¿no?, que tenía que incluirnos en el debate de la reforma al artículo 7 para que se elabore el proyecto de ley y se lo envíe a la Asamblea Nacional. Eso es lo que le dispuso la Corte, le dispuso así, en esos términos que le estoy mencionando. Se dispone al presidente de la República incorporar en el debate a los proponentes de la iniciativa popular de la reforma a la ley de seguridad social, y una vez que se cumpla la elaboración de ese proyecto y el plazo, por supuesto, de los 6 meses, le comunique a la Corte Constitucional. Eso fue lo que le dice la Corte en la sentencia. Obviamente el proyecto tiene que también, asimismo, el presidente enviarlo a la Asamblea Nacional. No lo ha hecho, ¿ya? Entonces, ya ¿Qué estamos ahora pasaría 24 de julio, ¿qué faltan 6 pasaría días para... si llega este plazo y el presidente no lo acata? Bueno, la Corte, digamos, la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece, le da facultad para quienes se vean afectados y tengan que presentar la demanda de incumplimiento de la sentencia, como en función de esas normas, se lo puede hacer ante la Corte Constitucional, como ya lo hicimos, querido Gustavo, en el año 2022, cuando el Seguro Social estaba incumpliendo una sentencia de la Corte que fue promulgada en abril del año 2021, en donde dispuso de que se tiene que cambiar el método que quedó insubsistente el método geométrico que tenía que ver con el pago de la jubilación del Seguro Social a los jubilados, y se tenía obviamente que retomar el método aritmético, porque así está establecido en el artículo 285 de la Ley de Seguridad Social. Entonces, ¿qué sucede? Que el Seguro Social no estaba cumpliendo con esa sentencia. Ya había transcurrido casi un año y no estaba cumpliendo con esa sentencia. Entonces nosotros demandamos el incumplimiento de sentencia, y obviamente la Corte, ante un dictamen de la propia Corte que no se estaba cumpliendo, lo que hizo la Corte fue entonces emitir una segunda sentencia, un segundo dictamen, y darle plazo bajo definiciones de ley, de que de no hacerlo, pues el artículo 86 de la de la Constitución de la República establece que si un funcionario público desacata la sentencia o la resolución de un órgano de control o de un órgano de justicia, es sujeto de destitución del cargo, ya, y también sujeto a disposiciones legales de carácter civil o penal, según el caso. Así que esas son las consecuencias si uno se desacata una sentencia de un órgano de un órgano de justicia, en este caso del órgano de justicia constitucional, que es la Corte Constitucional, ¿no? Y podría darse una situación similar si es que el artículo 7 no es reformado hasta el 30 de este mes. El artículo 7 fue expulsado de la normativa, no existe el contenido. Por eso es que la Corte le pide al presidente, le dispone al presidente que elabore el contenido, así como también que corrija, que haga la corrección de las antinomias del artículo 6 y del artículo 9 de la misma reforma, porque en la Asamblea Nacional destruyeron el proyecto de ley que nosotros lo impulsamos allí con la participación
de este ciudadano de Cuenca, Gustavo Jara Espinosa, que en ese entonces era asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, que lo trajeron expresamente para que la embarre en la Asamblea Nacional, de ver que lo cumplió, consigna que la cumplió, entonces dañó todo el proyecto de ley. Entonces sucede que la Corte, digamos, la Asamblea, violando la Constitución de la República, aprobaron el artículo 7 para que el financiamiento de la elección del representante de los trabajadores y de los empleadores se lo haga con recursos del Estado, hecho que está prohibido por la Constitución, tanto para la Asamblea como para nosotros de la iniciativa. Por eso es que nosotros no pusimos que, que ese financiamiento se haga recursos del Estado, sino con recursos del Seguro Social, porque el Seguro Social tiene un presupuesto inflado en la parte operativa del 3%, cuando debería ser del 1%, del 1%, como sucede a nivel internacional, pero aquí es del 3% de lo que aportan los afiliados y empleadores. Entonces nosotros pusimos que con esos recursos se financie la elección, que era más o menos de $1, 70 centavos cada 4 años por cada empleador, por cada jubilado y por cada afiliado. Pero ellos en la Asamblea, con premeditación y alevosía, cambiaron eso y pusieron con recursos del Estado. El presidente demandó porque era justo que demande, porque era inconstitucional. Bueno, la Corte le acogió la demanda de ese artículo 7 y lo expulsó el contenido. Y le dijo que entonces el presidente elabore el contenido, porque ahí está el procedimiento de elección del representante de los asegurados y de los empleadores. Entonces no tenemos ese contenido, por lo tanto está bloqueada la reestructura de los miembros del Consejo Directivo del IES, de los 12 miembros que acabo de mencionar, y entonces es urgente. Entonces, el plazo, como digo, termina el 30. Nosotros, si no hace hasta el 30, ya no nos invitó, yo creo que ya no lo va a hacer. Entonces vamos a demandar, y lo estaremos presentando la demanda el 5 de agosto de incumplimiento de sentencia, y en la demanda nosotros le vamos a señalar a la Corte, le vamos a solicitar a la Corte que le fije un plazo de 60 días al señor presidente de la República. Si en 60 días La demanda será ante la Corte Constitucional. ante la Corte Constitucional de incumplimiento de sentencia. Si en los 60 días, en el caso de que la Corte acoja esos 60 días de no cumplirse, entonces nosotros plantearemos una tercera demanda de destitución del cargo, aplicando lo que dice el artículo 86 de la Constitución de la República. Ahora, Así nos dice la Corte Constitucional está sumamente saturada de trabajo, tiene más de 20 demandas en contra de leyes promovidas por el presidente de la República. ¿Considera usted que va a tener el tiempo para atender este requerimiento del Frente Nacional por un nuevo IES? Bueno, como estamos nosotros amparándonos en una disposición constitucional y estamos amparándonos en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, y los funcionarios públicos, empezando desde el presidente de la República, tienen dos obligaciones. Yo he sido funcionario público. El funcionario público tiene dos obligaciones: cumplir lo que dice la Constitución y las leyes y los reglamentos, ¿ya? Y hacer cumplir lo que dice la Constitución, las leyes y los reglamentos. De manera que nosotros vamos a proceder en ese marco, estimado Gustavo. Bien. Yendo a otros temas, ¿cómo se encuentra el tema de la salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Hay muchas quejas en general sobre la salud pública. El IES no es una excepción. En el Ecuador existen condiciones sociales lacerantes, ¿no, mi querido Gustavo?, que deberían ser motivo de organización y de movilización de la sociedad ecuatoriana. El tema de la inseguridad ciudadana, el tema del desempleo, el tema de la salud, que es tan crítico tanto en los hospitales del IES como en los hospitales que dependen del Ministerio de Salud. La gente acaba aquí ayer de pronunciarse los médicos del Pablo Arturo Suárez, que dice que ni siquiera tienen plata para comprar la comida, para dar la alimentación a los pacientes. Yo no sé qué hace la plata. Y el gobierno, yo no sé qué hace con el 15% que incrementó al IVA. Yo no sé qué hace con el dinero del presupuesto general del Estado, cuando la prioridad, de acuerdo a la Constitución, es la salud y la educación. Y sucede que estas áreas son prioritarias, de la salud y la educación, por lo menos en el caso de la salud, totalmente desatendida. Hay casos, por ejemplo, que no devuelven el IVA de 6 meses a la gente de la tercera edad, a los adultos mayores, ¿no? Que es plata de la gente, de los adultos mayores, de la gente de la tercera edad, que lo pagan al Estado a través de la adquisición de los bienes de consumo.
de los bienes de servicio. La ley tributaria dice que una parte de ese impuesto tiene que ser devuelto a los jubilados, a la gente de la tercera edad, a los adultos mayores, y obviamente en el reglamento están estipulados sobre qué productos tiene que devolver y cuál es el monto, ¿no? No lo hace. Y también hay problemas de pago de la jubilación especial patronal, así que nosotros el próximo martes, querido Gustavo, que el próximo martes de la siguiente semana, ya haremos una presencia pública en la Payana, el 6 de diciembre en Quito, en Petroecuador, reclamando esta última aspecto que le acabo de mencionar, porque Petroecuador así mismo no está cumpliendo con lo que dice la ley y obviamente los acuerdos estipulados, inclusive en la propia contratación colectiva que existía en Petroecuador. Ahora eso también está desarticulado, pero es una obligación legal que la tiene que cumplir y no la está cumpliendo. Este es Entonces, un problema particularmente con Petroecuador. sí, sí, que tiene que ver con el pago de Jubilación la especial patronal. jubilación, de la jubilación especial patronal. Así que eso no se está cumpliendo, entonces los jubilados van a reclamar y ya lo vamos a hacer y hacemos la convocatoria, porque como digo, para empezar a desarticular, porque hay otros sectores afectados. Como digo, el sector de la salud está afectado. No devuelven el 40%, es un sector que se lo está afectando. 6 meses que no le devuelvan plata, que es de la gente de la tercera edad, es un abuso de poder. El gobierno está haciendo uso de esos recursos para, con esos recursos, financiar el presupuesto general del Estado, y eso no dice la norma, sino que tiene que ser recursos devueltos a los jubilados, a los adultos mayores, ¿no? Entonces hay casos como esos, ¿no? Y muy claros, ¿no? Que realmente lo de la salud, querido Gustavo, lo de la salud es alarmante, ¿no? Tanto en los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, como de los hospitales que dependen del Seguro Social. ¿Y qué salidas encuentra usted para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire, y yo lo que por experiencia social, laboral y obviamente de política pública, si se cierran las puertas, ¿no? Si se cierran las puertas totalmente, entonces la gente tiene que organizarse y movilizarse, porque es el único poder, la sociedad organizada y movilizada es el único poder que es el que en última instancia tiene que determinar el sentido social, el sentido político de los estados, de las naciones, ¿no? Un pueblo tiene que estar organizado y movilizado si ve que hay tanto atropello, ¿no? Que aquí son realmente cosas que le tienen a la sociedad ecuatoriana con mucha atención. Lo acaban de deportar a Fito a Estados Unidos y el secuestro extorsivo sigue, los crímenes siguen, toda esta maldad que le afecta al Ecuador sigue, ¿no? El tema del desempleo, mire que acá en Quito se hizo una convocatoria de las empresas para el tema del empleo a 3.000 cargos, supuestamente, más de 20.000 personas. Hace unas semanas atrás el alcalde de Guayaquil convocó para los 2.000 empleos por el tema de los policías metropolitanos, ¿no? De la ciudad de Guayaquil, más de 20.000 gentes, ¿no? Entonces, eso demuestra el enorme desempleo tan terrible que está afectando al Ecuador. Entonces, diga, hay condiciones, hay causas para que la gente se organice y movilice, y nosotros le hacemos la invitación. Que nosotros vamos a empezar a organizarnos desde la próxima semana, como digo, desde el próximo martes, ¿no? Para hacerle saber a Petroecuador y al gobierno que estamos en pie de reclamo de los derechos que por ley nos corresponden a nosotros, ¿no? Hablando de derechos y derechos de la tercera edad, ¿cómo va el tema de la devolución del IVA a las personas de la tercera edad? Ya, mire que en la ley tributaria, y también eso demuestra que la gente de la tercera edad, que los jubilados, que los adultos mayores son influyentes fuertemente, digo usted, en la dinámica de la economía, en el desarrollo de la producción, del empleo, de los ingresos, del pago de impuestos, ¿no? O sea, el jubilado, la gente de la tercera edad, el adulto mayor es un sujeto activo hasta los últimos días de su vida. Inclusive cuando yo he dicho, ¿no? Cuando muere hay que comprar un ataúd y hay que pagar el IVA. Cuando muere hay que arrendar una sala y hay que pagar el IVA. O sea, lo que son los servicios exequiales, ¿no? Y cuando que tiene que comprar un nicho, se compra el nicho y hay que pagar el IVA. O sea, el ser humano paga el impuesto hasta el último día de su vida. Entonces, y es justo que los estados, que la sociedad reconozca a un sector en este caso de ecuatorianos, que
que han sido muy influyentes, como digo, en el desarrollo de la economía, generando bienes y servicios, ¿no? Y que a través del consumo siguen pagando impuestos, ¿no? Entonces, a esta gente que ha sido protagonista de ese desarrollo económico, de esa dinámica económica, es justo que le devuelvan una parte, le hagan un reconocimiento, devolviéndole una parte de su impuesto, ¿no? Porque el adulto mayor, porque la gente de la tercera edad, porque el jubilado está expuesto a mayores enfermedades, está expuesto a ser más afectado por su salud, está expuesta a una serie de circunstancias, ¿no? Inclusive de, 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 de separación familiar. Hay jubilados que se separan, que viven solos, ¿no? No quieren estar con su mujer, no quieren estar con sus hijos, en fin, entonces viven solos. Entonces tienen que tener el ingreso de su pensión. Entonces, que es la única manera que les puede a ellos permitir vivir en su etapa, en el último cuadrante de su vida. Así que, y a este sector, que es un sector especial, que habla la Constitución de que son sectores expuestos a condiciones vulnerables, ¿no? En su condición de vida, tanto físicas como anímicas, ¿no? Tiene que tener un trato especial. Sin embargo, a ese sector, y que además en el último proceso electoral fue convocado por el actual presidente. Y el actual presidente, el día de la elección, reconoció a la gente de la tercera edad, a los adultos mayores, a los jubilados, que fueron los que lo llevaron a la presidencia, ¿no? Y justamente a ese sector, que le dio el voto al presidente para que sea presidente de la República, le da ese tremendo maltrato, ¿no? Sin atención médica en los hospitales de salud, pero ojalá también nuestro pueblo aprenda. Y hay un dicho que tiene muy calado en nuestro espíritu, en nuestra mente. Así paga el diablo a sus devotos. Entonces, ojalá aprendamos para no seguir cayendo en la misma trampa, para que nos sigan tratando tan mal como está sucediendo en la actualidad, mi querido Gustavo. ¿Qué pasó con aquellos fantasmas que aparecieron con la Ley Orgánica de Integridad Pública que amenazaban con cambiar la edad de jubilación? ¿En qué quedaron al final las cosas ya con la ley publicada en el registro oficial? Bueno, al respecto, se produjeron 25 demandas ante la Corte Constitucional respecto de esta ley inconstitucional, ¿no? Hecha por esos tecnócratas vinculados, ¿no? Y que ganan bien, ganan buenos honorarios, vinculados al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, o también a los gobiernos. Solo para que la audiencia tenga un caso. En el año 93, estas mismas tecnocracias vienen operando desde los años 90, ¿no? En el año 93, solo por reformar unos artículos de la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos, para llevarle a la privatización al sector petrolero, les pagaron a dos abogados $200,000, ¿no? Fue un crédito no reembolsable del Banco Mundial, $200,000. Ya. De manera que esto viene dándose desde los años 90. Entonces, vienen aquí, presentan una ley inconstitucional con materias diferentes, reformando más de 20 leyes, ¿no? Ya, con reformas parches, ¿no? Rompiendo, distorsionando toda la estructura institucional del Estado, ¿ya? Entonces, porque esos son los efectos de estas leyes, como fue esa ley de modernización del Estado, como fue esa ley Trole 1 y Trole 2, que las pusieron en vigencia en el año 2000. Esta ley de modernización del Estado la pusieron en vigencia en el año 93, así como la reforma de la hidrocarburos, de telecomunicaciones, del sector eléctrico, ¿no? Y desbarataron todo. Entonces, mire usted que hubo la demanda, ¿no? Pero como hubo una reacción simultánea de muchos sectores, el gobierno reculó y ese artículo 80 de la ley del sector público, que tenía que ver con el 82, me parece que sí, que tiene que ver con el tema del incentivo para que las personas se jubilen voluntariamente, ¿no? Que la ley del sector público establecía una norma que si la persona que se quiere jubilar voluntariamente cumple los requisitos de la ley de la seguridad social. Usted sabe, Gustavo, que en la ley de seguridad social hay 4 niveles para jubilarse, ¿no? El uno es que si tiene 30 años de aportes y 60 años de edad, la persona se puede jubilar con el 75%. Segundo nivel, si una persona tiene 65 años de edad y 15 años de aportes, esas personas se pueden jubilar con el 40% de la pensión jubilar. Hay un tercer nivel, dice que si una persona que se quiere jubilar a los 70 años
y tiene 10 años de aportes, 10 años de aportes, se puede jubilar con el 45% de la pensión jubilar. Y finalmente dice, si una persona tiene más de 40 años de aportes, se jubila sin límite de edad. Bueno, la ley del sector público decía que si cumple estos requisitos que están establecidos en la ley de la seguridad social, tener 60 años, que es el primer nivel, les daban el reconocimiento de un incentivo económico a partir de los 5 años de servicio en el sector público, fundamentalmente al sector de la salud y al magisterio. Bueno, con esta ley de la integrada pública, le reformaron y dijeron que entonces ya la jubilación voluntaria ya no sería a los 60, sino a los 65 años. Entonces allí hábilmente le estaban llevando a la jubilación a los 65, después podían decir, no, estamos en una profunda crisis, entonces tiene que ser de manera obligatoria. Y entonces tenía una condición, tenía un comportamiento regresivo de los derechos sociales. La Constitución dice que los derechos sociales son progresivos, no son regresivos. Y aquí con esa disposición prácticamente era una acción, una violación flagrante de la Constitución. El gobierno sintonizó este malestar y lo derogó, esta disposición, con la ley esta de las áreas protegidas, ¿no? Que es una segunda ley que se puso en vigencia de manera urgente, y allí la derogaron a esa disposición. Por eso es que entonces la gente ya no hizo reclamos, pero esa norma esa ley tiene otras inconstitucionalidades que entiendo siguen su curso en la Corte Constitucional. Bien, terminemos con el tema de la jubilación patronal, tema que es uno de los objetivos del gobierno, el de reformarla radicalmente. Hemos conocido que aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, a nivel de las cámaras se abrieron mesas de diálogo con representantes de trabajadores, pero que conozcamos hasta el momento no se han dado, no se han perfilado resoluciones. ¿Cómo anda este tema hasta donde usted conoce? Y yo los escuché a funcionarios del Ministerio del Trabajo, a un subsecretario en una conferencia, que mencionó que en el Ecuador, de los trabajadores vinculados tanto al sector público como al sector privado, la jubilación patronal beneficiaba al 4% de toda esa población, al 4%. Y de ese 4%, el 1% correspondía al sector privado y el 3% al sector público. Entonces yo recién allí me enteré de esos porcentajes bajos. Entonces no es que todos los trabajadores del sector público, del sector privado, están amparados en la jubilación patronal especial, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema está en cuanto a los aportes, ¿no? Porque si se disminuyen los aportes, entonces allí nuevamente viene a ser un carácter regresivo. Porque en el espíritu de la reforma que lo presenta la ministra del Trabajo, desde mi punto de vista personal, yo sé que la gente del PUDO no está de acuerdo, yo sé que otros dirigentes sociales y laborales no están de acuerdo, pero desde mi punto de vista yo estoy de acuerdo. Si es que no, pero obviamente no estoy de acuerdo que se modifiquen los porcentajes para que el empleador aporte menos o qué sé yo. El tema es que usted sabe, Gustavo, que determinadas empresas públicas o privadas, sobre todo privadas, en donde rige la jubilación patronal, antes de que cumplan los 20 años, a los trabajadores los despedían. Y ese era un tremendo error para las empresas, porque en 20 años el trabajador tiene una suficiente experticia, ¿no? En su campo de acción, de trabajo, ¿no? En su actividad laboral, donde genera menos desperdicios, menos equivocaciones, menos errores en el desarrollo. Un empleado más eficiente por lo general. Exacto, más eficiente. Entonces, eso es beneficioso para la empresa como también es beneficioso para el trabajador. Entonces la propuesta a mí sí me gusta de que más bien se crea un fideicomiso, ¿no? Para que el trabajador y el empleador aporte, entonces, y que ya no dependa del tiempo de servicio, ¿no? Puede estar, digo usted, en una empresa 2 años o 3 años, ¿no? Después al tercer año se busca trabajo en otra empresa, pero tanto ese empleador donde estuvo 3 años ya tiene el aporte al fideicomiso, y el nuevo empleador que donde va a trabajar el trabajador, perdón la redundancia, nuevamente también vuelve a aportar por ese trabajador que contrata. Entonces, ahí hay un nuevo periodo de aportes, tanto del trabajador y como del empleador, y lo sigue alimentando un fideicomiso que como es la propuesta para que lo maneje el Banco del IES. A mí sí me gusta porque de esa manera entonces ya se quita del cerebro, de la mente,
ya se quita toda esa preocupación, no, que voy a tener que por parte del empleador voy a tener que jubilarlo, a que se acoja a la jubilación patronal, y el trabajador también con la preocupación si el empleador lo va a mantener o no. Entonces, con esto ya no, entonces, eso me parece bueno. Ahora, el tema de los porcentajes de aportes, que es en donde Claro, se tiene ese es el tema que estará que discutiendo y analizar. definiendo. Ahí hay que ponerle atención como digo, yo no estoy de acuerdo de que eso se disminuya, mi querido Gustavo. Bien. Quiero agradecerle mucho por las importantes informaciones que nos ha compartido. Gracias, Gustavo. Un buen día para usted y para la audiencia. Muy amable. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez. Él preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.